Las 3 historias del abismo que jamás debí escuchar. ¿Quién queda vivo para contarlas? Nunca debí entrar en ese lugar maldito. La vieja mansión en la colina siempre había sido objeto de rumores. Decían que sus paredes ocultaban secretos oscuros, susurros aterradores. Pero no les hice caso. Las historias, pensé, eran solo eso, historias. Hasta que un día, decidí explorarla. Fue un día gris y nublado. El viento aullaba, frío como un cuchillo, mientras mi corazón latía con fuerza. La puerta de madera crujió, un eco profundo que retumbó en mi pecho, el interior era un laberinto de sombras. Un olor a moho y descomposición llenaba mis pulmones. La luz del sol apenas penetraba, dejando solo un cúmulo de penumbras. Escuché murmullos lejanos, como si alguien estuviera hablando en un idioma desconocido. Sentí como un escalofrío me recorría la espalda. Miré a mi alrededor. Nada, o al menos eso creía. Fue entonces cuando la puerta se cerró de golpe, haciendo que me sobresaltara. ¿Quién estaba ahí? La culpa de mi curiosidad comenzó a hacerse evidente. Las sombras parecían moverse y las paredes respiraban. Un sudor frío me empapó la frente. Intenté avanzar, pero el silencio era abrumador, y los latidos de mi corazón resonaban como truenos en la noche. Añadí un paso, y escuché ruidos. Pasos detrás de mí, aunque estaba solo. La sensación de ser observado me hizo temblar. La casa no estaba vacía. Un susurro en mi oído: te estamos esperando. Me congelé. Las sombras se alargaron, danzando en la penumbra. Entonces, una figura apareció al final del pasillo. Alta, oscura, inhumana. Pero lo peor, sentí algo helado tocar mi hombro, y en ese instante, todo se tornó negro. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de que todavía estás suscrito al canal. No querría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás allí, aprieta ese botón de me gusta. Realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona asombrosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a conectar. Desperté en un lugar diferente, tumba fría que parecía devorarme. Mi cuerpo yacía tendido en el suelo, cubierto de un polvo gris que no recordaba haber visto antes. No sabía cuánto tiempo había estado inconsciente, pero una sensación opresiva de malestar se cernía sobre mí. Las paredes de la habitación eran de piedra, húmedas y porosas, recordando la negrura del abismo. El eco de mis propios pensamientos resonaba, ahogado en un silencio que punzaba como un grito reprimido. Mientras intentaba levantarme, noté que mis manos temblaban. Miré a mi alrededor, un resquicio de luz se filtraba por una rendija en la pared, pero el lugar era casi completamente oscuro. Inmediatamente, ese mismo murmullo que había oído antes volvió a entrar en mi mente. Te estamos esperando, decía, reverberando como si viniera de todas partes. Me arrastré hacia la fuente de la luz y, al llegar, descubrí que se trataba de un pasillo más. Las paredes parecían vibrar detrás de mí. Decidí avanzar. La urgencia de escapar me llevó a ignorar la creciente sensación de que algo me acechaba en la oscuridad. Cada paso resonaba como un disparo en la penumbra. Las sombras se deslizaban a mis costados, y de repente, vi algo en el suelo, un libro desgastado, como si hubiera estado allí desde tiempos inmemoriales. Cautivado, lo recogí. Sus páginas estaban arrugadas y llenas de manchas. Las letras parecían retorcidas, y con cada palabra que leía, el aire a mi alrededor se volvía más gélido. Hablaba de rituales antiguos, sacrificios y voces susurrantes, un tono que hablaba de horror más allá de la comprensión humana. Justo cuando comprendí que este lugar estaba más allá de lo que imaginaba, escuché un ruido proveniente de la penumbra detrás de mí. Un escalofrío recorría mi columna vertebral. La figura oscura había regresado, ahora más cercana, más tangible. No podía ver sus rasgos, pero podía sentir su mirada fija, como si pudiera atravesarme. El libro se me cayó de las manos,
Y antes de que me diera la vuelta, las luces parpadearon y un rugido gutural retumbó en el pasillo. El miedo se apoderó de mí y finalmente avancé, pero cada pregunta sin respuesta se apilaba como ladrillos en mi pecho. ¿Qué era esa figura? ¿Qué era este lugar? Y entonces, me topé con una puerta. La empujé y se abrió, revelando una habitación vacía, salvo por un gran espejo húmedo que reflejaba no solo mi imagen, sino un mundo distorsionado, donde sombras danzaban detrás de mí, susurrando un eco que no podía ignorar. Con horror me di cuenta de que la figura oscura se había deslizado al espacio del espejo, podía verme, y mi reflejo sonrió. «Estás justo a tiempo», susurró una voz diferente, escalofriante, que emanaba del espejo. La imagen alineada en el cristal no era la mía. Su risa resonaba como un canto fúnebre. Mi sangre se heló mientras comenzaba a entender que no solo mi vida estaba en juego, sino que la casa había reclamado muchas almas antes que la mía. El espejo tembló, mientras pequeñas grietas empezaban a formar figuras grotescas en su superficie. Una mano salió del cristal, extendiéndose hacia mí, mientras algo oscuro se movía detrás de mí en el pasillo. No sabía si huir o enfrentar este nuevo horror. La decisión era mía, pero, al mirar nuevamente al espejo, supe que la respuesta ya estaba eligiéndome. El terror se apoderó de mí cuando la mano comenzó a cerrarse. Sin tiempo para pensar, la imagen de mis propios ojos abriéndose en horror fue la última que vi antes de ser absorbido. Tal vez, en el fondo, siempre había sabido que este era el verdadero abismo. El horror del espejo se desvaneció en un parpadeo, llevándome a un lugar aún más oscuro. Caí de rodillas, sintiendo el frío granito bajo mí, y miré alrededor, perplejo. Las sombras eran más densas aquí, como si la penumbra estuviera viva, respirando en un ritmo poseso. Sin entender qué había ocurrido, mi mente luchaba por recobrar la realidad mientras la atmósfera se cargaba de una tensión opresiva. Atravesando la bruma de confusión, escuché más voces. Este coro mudo de murmullos, tristes y desesperados, se elevaba como un lamento colectivo. ¿Dónde estamos?, me pregunté, pero la respuesta se desvaneció en la niebla. La historia del lugar resonaba en mis oídos, un eco de almas perdidas que no encontraban paz. Cada palabra resonaba en lo profundo de mi ser, como el eco de un destino ya escrito. Me incorporé lentamente, y mis ojos se fijaron en la única salida visible, un arco de piedra al final del pasillo, donde un tenue fulgor se manifestaba. La curiosidad, contra todo sentido común, me empujó hacia adelante. Al acercarme, noté que el murmullo se intensificaba. Las voces parecían llamar a algo, a alguien. El impulso me arrastró dentro del arco, donde la luz se transformó en un resplandor espectral que oscila entre lo tangible y lo etéreo. Finalmente, mis pies tocaron un suelo diferente, cubierto de un material blando y extraño. Miré hacia abajo y vi que parecía una suave tela, salpicada de marcas indescifrables que se retorcían y cambiaban con cada parpadeo. A mi alrededor, los rostros de aquellos que había perdido en el reflejo se manifestaban en la penumbra, mirándome fijamente. Sus ojos, vacíos de esperanza, me inducían un terror indescriptible. Las figuras parecían entrelazadas con el mismo tejido que pisaba, como si fueran parte de un horror compartido, una prisión de almas condenadas. En un intento desesperado por liberarme de su mirada, avancé hacia la luz. Pero a medida que me acercaba, una risa siniestra resonó en el aire, un sonido que desencadenó una nueva ola de terror. Fue entonces cuando sentí su presencia detrás de mí. La figura oscura me había seguido. En un arrebato, giré para enfrentarla. Los ojos vacíos y la forma indistinta avanzaron hacia mí, acercándose lentamente, como si disfrutara mi impotencia. La risa se transformó en un susurro escalofriante que retumbaba en mi mente. «No puedes escapar», decía, emitiendo una vibración que hacía resonar cada fibra de mi ser. «Eres parte de la historia». Sin más tiempo para dudas, retrocedí rápidamente y, al hacerlo, noté un oscuro objeto en el suelo a mi lado, un relicario, cubierto de polvo y adornado con símbolos antiguos. Extendí la mano hacia él, y en el momento en que mis dedos lo tocaron, la habitación tembló. Las caras en la penumbra se distorsionaron, una amalgama de gritos llenó el aire, sus voces clamando por ayuda. Activado por instintos primals, levanté el relicario, pero en ese preciso instante, la figura oscura se abalanzó sobre mí. Su forma se tornó más definida,
y sentí su frío aliento contra mi piel. «Eres mío», susurró mientras todo a mi alrededor se desvanecía. Cerré los ojos y grité, al sentir que el mundo se torcía en un vórtice de percepciones aplastantes. Una fuerza tirante me atraía al interior mismo del relicario, y, mientras comenzaba a ser consumido por la oscuridad, una revelación me atravesó: cada alma, cada historia encerrada en este lugar, había sido un intento de romper el ciclo. Pero la figura oscura no había terminado de reclamar lo que le pertenecía. De repente, el suelo se abrió, y caí en una vorágine de sombras y gritos. «No puede ser», resonó en mi mente, mientras sentía la fría manipulación del abismo, el último susurro de todas las almas condenadas a seguirme por la eterna oscuridad. Al final de aquel callejón sin salida, el relicario brilló intensamente, reclamando su lugar en la historia del abismo. Mientras la luz se apagaba a mi alrededor, mi voz se unía a las miles que clamaban desde el eco del hallazgo, y con un último impulso, comprendí que las 3 historias del abismo no eran sino un ciclo interminable, y yo podía ser no solo un cuento más, sino el próximo guardián de estos secretos aterradores. Mis ojos se abrieron en un súbito espasmo, y me encontré de nuevo de rodillas, pero esta vez en un entorno opresivo, un vasto salón repleto de muros de piedra oscura que parecían cerrarse cada vez más. El relicario yacía en mi mano, resplandeciente, pulsando con energía viva, y cada latido reverberaba a través de mis huesos. El eco de mis propias respiraciones se mezclaba con gemidos distantes, como si la sala misma poseyera un aliento, una vida inquieta que esperaba a despertarse. Me incorporé lentamente, sintiendo que los ojos de los perdidos se posaban sobre mí, inyectando una nerviosa curiosidad dentro de su desolación. Era como si su presencia aumentara en número, ocupando cada rincón del salón. Cada figura parecía fluir y replegarse con el ritmo helado del tiempo, atados a un destino que desconocían. De repente, comprendí que no estaban observándome porque buscaban redención. Me miraban con una mezcla de esperanza y desesperación, como si yo fuera su último eslabón hacia la salvación. Mientras el relicario seguía brillando, una ráfaga de energía me envolvió, y visiones comenzaron a asaltarme, escenas de vidas pasadas, fragmentos de historias que nunca se contaron. Viéramos rostros atormentados y lágrimas silenciosas, promesas desvanecidas y decisiones sombrías. La realización se hundió en mí, cada alma sacrificada, cada lamento emitido, era una historia que clamaba por regresar a su forma original, por ser escuchada. En medio de esta tormenta de imágenes, un nuevo lamento se elevó, más fuerte que los demás. Este no era un eco del pasado, era un grito desgarrador que enfatizaba una urgencia sobrecogedora. «¿Qué deseas?», me arrojaron las voces, y el brillo del relicario empezó a palidecer, como si se viera afectado por la tensión del lugar. Con cada susurro, la figura oscura emergió una vez más ante mí, esta vez más definida. Su forma parecía casi humana, pero el vacío en sus ojos reflejaba la esencia de un monstruo. «Este lugar es tuyo ahora», resonó su voz. «Eres el nuevo custodio del abismo. Pero hay un precio que pagar». En su mirada, un oscuro desafío brillaba como la chispa de un fuego que nunca se extinguiría. Desesperado, retrocedí, intentando recordar lo que había aprendido. El relicario, todavía en mis manos, empezó a vibrar con fuerza. La energía emanaba de él como un oscuro canto, arrastrándome hacia adentro, a un lugar donde las historias se mezclaban y se revertían. Las almas perdidas comenzaron a rodearme, su energía palpable, se formaron círculos de luz a mi alrededor, danzando en un frenético vaivén mientras me llamaban a tomar decisiones difíciles. Empezaron a susurrar sus historias, cada una más desgarradora que la anterior. Una mujer de cabellos dorados lloraba al contar cómo fue traicionada por su propia hermana. Un niño pequeño se retorcía de miedo al recordar la noche en que sus juguetes cobraron vida. Las visiones se intercalaban y retorcían, y mi mente luchaba por asimilar tantos relatos a la vez. «Deja de escucharlas», aulló la figura oscura, acercándose con una agitación palpable. «Ellas son las que te atan. Es el vínculo con su sufrimiento lo que te despoja de tu esencia. Lárgate, vete mientras aún puedas». Pero las historias capturaron mi atención, y la voz de cada alma resonaba dentro de mí, convirtiéndose en un canto de poder. Sentí un impulso irrefrenable de tomar el control, de usar el relicario para liberar a estas almas condenadas. En una explosión de determinación, levanté el objeto brillante por encima de mi cabeza, desafiando a la figura oscura.
No soy tuyo, ni seré parte de tu historia, grité, sintiendo una oleada de energía surgiendo desde lo más profundo de mi ser. La sala comenzó a vibrar violentamente, el eco de las historias resonando como un coro, y el propio abismo parecía gritar ante mi desafío. Pero la figura oscura, aún acercándose, extendió una mano hacia mí como si estuviera a punto de consumir mi voluntad. No lo hagas, advirtió una voz. Al voltear, vi un rostro familiar entre las sombras. Era alguien que había dado por perdido, uno de los rostros que me habían seguido. De repente, comprendí que no estaba solo. Las almas podrían ofrecer una respuesta, una forma de convertir el ciclo en una historia nueva, y en ese instante de revelación, la luz del relicario estalló en una resplandeciente llamarada, abriendo una grieta en la oscura figura. Pero antes de que pudiera siquiera respirar con profundidad, el suelo tembló bajo mis pies, las paredes eran ahora un océano negro. Una grieta apareció, consumiéndolo todo, mientras el grito de las almas que había absorbido se fusionaba en un torbellino de desesperación. A medida que la oscuridad se tragaba la sala, comprendí que aunque había tomado la decisión correcta, el verdadero horror estaba apenas comenzando. La figura oscura se retorcía, y sentí su ira quemante al ser separada de los relatos que había dominado durante siglos. Su mirada se fijó en mí, y antes de ser engullido por la negrura que se expandía, un último y aterrador susurro cortó el aire: no te escaparás tan fácilmente, el abismo no olvida. Sentí el tirón de la oscuridad, como si cada fragmento de luz fuera despojado de mi esencia. Lo que había comenzado como un intento de liberar a las almas atrapadas se transformó en una lucha desesperada por mi propia vida. Las voces clamaban desde las garras del abismo, cada grito resonando en mi mente como campanas funerarias que marcaban el tiempo. Un instante después, caí de rodillas, enfrentándome a la oscuridad misma. Ante mí, una espiral de sombras se elevaba, contorsionándose y girando, creando una tempestad de almas perdidas que se entrelazaban con mis pensamientos. Fue entonces cuando una de las almas, una mujer de ojos tristes, emergió del torbellino, atrapando mi mirada con su desesperación. No te quedes aquí, imploró, su voz llena de un eco desgarrador que parecía atravesar el espacio y el tiempo. Debes recordar. Debes escuchar, recordé la advertencia de la figura oscura, y una punzada de duda atravesó mi corazón. Pero el brillo del relicario parecía evitar la negrura, irradiando un calor reconfortante. La energía que emanaba del objeto se intensificaba con cada palabra que la mujer pronunciaba, su historia se entrelazaba con mi propia existencia. El abismo alimenta su fuerza con el sufrimiento. Solo hay 3 historias. Debes escucharlas. Solo así podrás romper el ciclo, susurró mientras la tormenta de sombras la consumía. Los muros de piedra parecieron temblar, un eco lejano reverberando a través del espacio. La primera historia comenzó a desplegarse ante mis ojos, como una proyección de dolor y traición. La imagen se formó, revelando a un joven que, armado con una cuerda, se acercaba a su propio reflejo en un lago helado. La visión se espesó, agrandándose hasta que los gritos se apoderaron del aire. El reflejo del joven se retorcía, anticipando su trágico destino. Él nunca entendió lo que dejaba atrás, resonó un eco en mi mente, y sentí que mi corazón se retorcía con su angustia. La energía del relicario creció, y otra nube de sombras se levantó, danzando ansiosamente, dispuestas a contar la segunda historia. Esta vez, el desgarro fue aún más intenso. Un niño, temeroso, alzaba una linterna en la oscuridad mientras figuras fantasmales se alzaban a su alrededor, llamándolo por su nombre. Eran sus amigos, seres de una niebla densa, pero él nunca debió seguirlos, se oyó. Y incesantes susurros llenaban la sala, arrastrándome hacia aquel instante aterrador, donde el niño se perdía en la noche sin retorno. Cuando creí que el eco de esos lamentos cesaría, una tercera y desgarradora historia comenzó a fluir. La escena surgió con violencia, mostrando a una mujer mayor con un pañuelo desteñido que caía de sus manos. Su tristeza era palpable, y la desolación se proyectaba en su profunda mirada. Nunca olvido sus caras ni sus nombres, murmuró entre suspiros. Siempre regresan, siempre me buscan. La visión se centró en una puerta cerrada, y el sonido de golpes resonó en mis oídos. La desesperación de la mujer se entrelazaba con la rabia del abismo,
y pude sentir el implacable tirón de su deseo de venganza. Fui arrebatado de aquel espectáculo y vi la figura oscura fuera del torbellino de oscuridad. Su rostro se contorsionaba en una mueca de furia y dolor. «Detén esto», bramó, su poderosa voz reverberando. Me sentí atrapado entre dos fuerzas antagónicas, el deseo de escuchar las historias y la necesidad de escapar de aquellos recuerdos dolorosos que amenazaban con devorarme. En ese momento de indecisión, un grito desgarrador resonó a mis espaldas. Me volví y vi que el ocaso del abismo se había acercado, voraz y dispuesto a engullirlo todo. El relicario es la clave. Solo así podrás conjurar el poder de estas almas, gritó la mujer de ojos tristes al borde de ser consumida. Sin pensar, apreté el relicario con fuerza, resonando su brillo mientras las sombras se abalanzaban. La sala se llenó de energía, y por un instante me vi elevado, suspendido entre la luz y la negrura, atrapado en un limbo donde las historias clamaban por ser liberadas. Con un último susurro de esperanza, oí a la mujer decir: «Recuerda, el abismo no olvida», y en ese momento, los vórtices de sombra se lanzaron hacia mí, y sentí la fría y húmeda aliento de la figura oscura al susurrar: «Si caes en el abismo, ¿quién quedará para contar la verdadera historia?». En un último instante de desesperación, comprendí que el verdadero horror no era lo que había escuchado, sino lo que aún estaba por venir. Las sombras se cerraron a mi alrededor como serpientes hambrientas, deslizando sus cuerpos etéreos a mi alrededor. El relicario pulsaba con vida, su resplandor luchando por abrirse paso a través del oscuro torbellino que me rodeaba. La figura oscura se mantuvo a un lado, esperando, observando como si disfrutara del espectáculo de mi angustia. «No puedes escapar de lo que ya ha sido», murmuró, su tono lleno de una malicia casi palpable. «Escucha las historias», exigí, mi voz resonando entre las paredes de piedra. «Si deben contarse, entonces que se cuenten». La tempestad de sombras se detuvo un breve instante, como si la oscuridad misma estuviera considerando mi demanda. Fue entonces cuando el aire a mi alrededor se enfrió, un escalofrío recorriéndome la espalda, otro eco comenzó a llenar la sala, como un susurro gélido, y las sombras comenzaron a retorcerse nuevamente. Una cuarta historia emergió, como una serpiente que sale de las profundidades, revelando los fragmentos fragmentados de una tragedia sin fin. Ante mis ojos, una antigua celda se materializó, desmoronándose, cubierta de moho y tierra. Y allí, en el fondo, un hombre encadenado, su rostro surcado por miedos y lágrimas, miraba hacia mí y para mi horror, sus ojos eran los mismos que los míos. «No importa cuántas veces me intente liberar, siempre vuelvo», dijo. «El abismo reclama lo que es suyo». Las cadenas tintineaban, resonando en mis oídos con cada palabra, y el aire se tornó más pesado, como si el tiempo mismo tuviera miedo de avanzar. Traté de apartar la mirada, pero mis ojos estaban pegados a esa parodia de mí mismo. «Tú no eres yo», grité, desesperado. «Yo soy diferente, yo puedo salir de aquí». Pero en el fondo sabía que cada palabra era una mentira. Las sombras cercanas, casi humanas, se alzaron, emergiendo con rostros distorsionados por la angustia. «Eres solo un eco de lo que has sido», resonó una voz, profunda y resonante, que provenía del abismo mismo. «Nunca olvides que el sufrimiento se repite en espiral». De repente, la celda comenzó a desvanecerse, y su horror se convirtió en un vórtice que me succionaba. Me aferré al relicario, cuya luz era la única defensa en ese abismo de desesperación. Pero entonces, olvidadas por el tiempo y la memoria, aparecieron más almas, y una lluvia de visiones comenzó a aparecer a mi alrededor: un hombre ahorcándose en una tormenta, una madre buscando a su niño perdido en un bosque negro, y un grupo de sombras arrastrando a un niño, cuyo llanto se desvanecía en la oscuridad. «No puedes liberarlo sin perderte a ti mismo», advirtió la figura oscura, ahora más presente, su oscura energía casi tangible. De pronto, un grito desgarrador sacudió el aire, y entendí que provenía de la mujer de ojos tristes. Desesperado, volví la vista hacia el torbellino, donde había desaparecido, dejando solo un eco de su llanto. La advertencia resonó en mi mente. Cada historia se alimentaba del tormento, y aún había más por contar. Pero antes de que pudiera pensar en el siguiente paso, sentí un escalofrío intenso recorrer mi espina dorsal. «¿Cuántas almas se han perdido por intentar liberar a otras?», inquirió la figura oscura, su voz como el rasguño de garras contra la piedra.
¿Y quién se atreverá a enfrentarse al horror que yace dentro de ti? Las sombras se abalanzaron, y sentí su frío roce, como si intentaran arrastrarme a su oscuridad. Una sombra emergió, dispuesta a devorarme, y las palabras de la mujer resonaron nuevamente: el abismo no olvida. Antes de que pudiera reaccionar, me encontré en el centro de un torbellino de recuerdos y terrores, viéndome caer en una espiral de desesperación, como aquellos que había intentado liberar. Pero algo brilló en medio de mi angustia. Los ojos tristes de la mujer, que se alzaban entre la tormenta de sombras. Tu propia historia está a punto de ser revelada, susurró, y de repente, sentí que una nueva energía comenzaba a surgir desde dentro del relicario, envolviendo mi esencia en un abrazo cálido pero inquietante. El poder no se puede contener. Las historias encontrarán su camino, resonó la figura oscura, y en ese instante, el relicario comenzó a brillar con una luz tan intensa que sentí la desesperación de las almas comprimirse y agitarse. De pronto, todo se detuvo. Las sombras se congelaron en su lugar, y un silencio inquietante se apoderó del ambiente. Fue entonces cuando ocurrió lo inimaginable: una puerta se abrió en medio del torbellino, un vórtice de luz tenue que prometía escapar, pero detrás de mí, sentí un susurro helado que decía: ¿estás seguro de querer salir? ¿Puede tu vida realmente continuar como debió ser? Mi corazón palpitaba con fuerza mientras la puerta empezaba a cerrarse lentamente. La figura oscura se lanzó contra mí, sus brazos extendidos, y en un último intento desesperado, el relicario estalló en una luz cegadora, empujándome hacia la puerta. Pero la figura oscura se abalanzó, y su grito final resonó en mis oídos, un eco que nunca se desvanecería: no escaparemos juntos. Y en un instante de claridad, comprendí que había tomado una decisión irreversible, una historia había comenzado a escribirse, y esta solo era el principio. La luz del relicario me arrastró a través de la puerta, un laberinto de destellos y sombras que se entrelazaban, pero no con el consuelo que había deseado. Al cruzar el umbral, caí de rodillas en un suelo de piedra helada, y el aire que respiraba se sentía más denso, viciado por el eco de antiguas angustias. Miré a mi alrededor, aterrorizado al darme cuenta de que este nuevo lugar no era más que una continuación del horror del anterior: largas filas de celdas, cada una ocupada por una sombra que se retorcía, como si intentara escapar de la prisión de su propia existencia. Ghouls, hombres, e incluso formas indefinibles que destilaban desolación y desesperación. Los ecos de sus suspiros resonaban a través de las frías paredes, un lamento armónico que creaba una sinfonía horripilante. «Estás atrapado aquí», murmuró una voz, y me volví, encontrándome frente a la figura de una mujer, su rostro parcialmente cubierto por un velo desgastado. Sus ojos eran como brasas en medio de un mar de cenizas. En cada rincón de este laberinto, el dolor vive. Antes de que pudiera formular una respuesta, el relámpago de una nueva visión iluminó la sala. Un hombre, su rostro obscenamente retorcido por el sufrimiento, se encontraba atado al suelo, invocando a algo que nunca podría responder: «Libérame de este eterno sufrimiento». A su lado, una sombra se arrodillaba, alimentándose de sus gritos. Un chillido atravesó mi mente, como si una parte de mí clamara por ser rescatada de ese destino. «No puedes salvar a quien no quiere ser salvo», advirtió la mujer, poniendo una mano en mi pecho. Su toque era helado, como si una parte de la esencia de las sombras fluyera a través de su piel. Y aunque sentí el deseo de gritar, de dejar este nuevo infierno, la tristeza de su mirada me paralizó. Cada intento de liberación fortalece este lugar. Cada espíritu trae consigo una historia que no se olvida. Pensé en las almas atrapadas aquí, atrapadas en un ciclo interminable de susurros y gritos. Iba a hablar, a preguntar cómo salir de ese abismo, pero la mujer levantó una mano. «Antes de escapar, debes enfrentar lo que eres. No es solo el dolor de los otros lo que será tu carga, sino también el tuyo». La verdad es implacable. Las sombras comenzaron a temblar a mi alrededor, y el aire se volvió frío. De repente, un viento gélido sopló, levantando polvo de las celdas. El rostro de la mujer se oscureció, y en un instante, la atmósfera cambió. Todo giró en torno a mí, las paredes comenzaron a desmoronarse lentamente, revelando visiones confusas de terror y miseria. Un grito desgarrador resonó desde la oscuridad, y la imagen de un niño se alzó entre las sombras. «¡Ayúdame!
Avancé hacia el sonido, mi cuerpo respondiendo a la súplica, pero algo me detuvo. Una sombra deforme se arrastró hacia mí, su mirada era un abismo en sí misma. Su voz, un crujido de hojas secas, susurró: nadie ofrece ayuda sin recibir un precio a cambio. La sombra se lanzó en un ataque hacia mí, y el relicario en mi pecho empezó a vibrar, su luz temblando como si supiera algo que yo ignoraba. La mujer gritó: tu vida es el costo, tu memoria el sacrificio. En un instante, un dolor punzante atravesó mi mente, como si un fragmento de mi ser tratara de romperse y volar hacia la oscuridad. Sentí que parte de mí se desvanecía, como un recuerdo olvidado, mi cuerpo se obligó a reaccionar, y en un giro desesperado, volví a mirar el relicario. Su luz brillaba con intensidad, y un impulso nuevo surgió en mí. Con un grito feroz, empujé hacia el frente, hacia el oscuro centro, donde la sombra aún se materializaba. Fue en ese momento cuando comprendí la verdad inquietante: cada historia, cada alma atrapada, provenía de decisiones pasadas que alguna vez había tomado. La sombra se detuvo en seco, mirándome fijamente mientras la luz del relicario se intensificaba. Añadiendo a la confusión, un nuevo grito desgarrador se coló en la habitación, este provenía de todos aquellos que había visto, cada uno clamando por ser recordado. Hazlo silencioso, grité. De manos cargadas de sombras. ¿Cómo puedo salvarlos? La mujer lanzó un grito que resonó como un trueno, y su imagen comenzó a desvanecerse. Solo enfrentando tu sombra podrás salvar a otros. Y recuerda, una sombra no puede ser destruida. Puede ser abrazada. Antes de que las últimas palabras pudieran resonar en mi mente, la sombra se precipitó hacia mí, y el dolor se intensificó, convirtiéndose en una explosión de luz. Una parte de mí se destrozó ante su toque, y mientras el vórtice del vacío se cerraba a mi alrededor, el último eco de un nuevo grito emergió del relicario: nunca escaparás de lo que realmente eres. Quedé sumido en la oscuridad, y una niebla de desesperación se adhirió a mí, e instantáneamente, un último destello de claridad surgió entre mis recuerdos: una nueva puerta, el eco del llanto de un niño, y un rostro conocido reflejándose en el umbral. La pesadilla continuaba, y la historia aún no había terminado. El aire se tornó más denso, y un frío intenso invadió mis huesos. Mi corazón latía con fuerza mientras el relámpago de la luz del relicario parecía hacer eco en la oscuridad. Ignorando la niebla que me rodeaba, avancé hacia la nueva puerta, que pulsaba con una atracción magnética. En su marco, las sombras danzaban de manera frenética, como si intentaran advertirme sobre lo que estaba a punto de cruzar. La madera crujió bajo mis dedos al empujar la puerta, revelando un pasillo angosto y opresivo. Las paredes estaban recubiertas de una sustancia viscosa y oscura que parecía vibrar a la luz de mi relicario. Detrás de mí, los ecos de aquellos que habían sufrido resonaban, entrelazándose en una melodía sombría que me recordaba que no estaba solo. Siempre estaban ahí, sus lamentos y súplicas, arrastrándose tras de mí. Mientras avanzaba, una voz melódica, como un canto lacerante, surgió desde la distancia. Ven, ven a jugar, decía, transformando el eco en un murmullo seductor. Las sombras parecían seguir el ritmo de la música, meciéndose y retorciéndose, como si lo esperaran con ansias. Pero no se trataba de una bienvenida. Lo supe en cuanto la sensación de peligro empezó a inundar mi ser. Llegué a una amplia sala iluminada por una luz tenue y parpadeante. Los rostros de quienes habían sido devorados por la desesperación emergieron de las paredes, sus expresiones congeladas en un grito silencioso. En el centro de la habitación, una niña de ojos vacíos me observaba, su figura desvaída y etérea. ¿Por qué no me llevaste contigo?, preguntó con una voz rasposa que hacía eco en mi mente. Su tono era una mezcla de familiaridad y desesperación. ¿Quién eres?, balbuceé, sintiendo un nudo en la garganta. A medida que me acercaba, comenzaron a fluir recuerdos a través de mi mente, momentos olvidados, risas, y un dolor punzante que arrastraba la culpa a la superficie como el lodo en agua estancada. Soy la sombra de lo que perdiste, un eco de tus decisiones, respondió la niña, extendiendo su mano hacia mí. Tuviste la oportunidad, y la dejaste escapar. Atraído por la conexión, mis dedos se acercaron, pero ella se desvaneció, dejando atrás un susurro ahogado que se deslizaba por el aire. Siempre aquí, pero nunca ahora. Las paredes vibraron con su lamento, y de inmediato la habitación se sumió en un caos sobrenatural.
Las sombras que antes danzaban pasaron a formar una marea oscura, arrastrándome hacia el fondo. El precio se ha de pagar, susurró la voz. Sentí la separación de mi ser, el horror de no poder escapar de mí mismo. En ese tormentoso torbellino, una forma surgió de la oscuridad, un espectro que parecía hecha de las mismas sombras que me atrapaban. Tenía una forma humana, pero su rostro no era más que una malla de rasgos distorsionados y sufrimiento. Tú eres el siguiente, declaró con una risita que helaba la sangre. Lo que has hecho, lo que has dejado atrás, regresa a por ti. Sentí como la realidad se desmoronaba a mi alrededor. El relicario comenzó a emitir una luz cegadora, luchando contra la oscuridad que intentaba devorarme. En mi mente, un torrente de memoria se precipitó, cada mal paso que había tomado, cada alma que había dejado en el camino. Una verdad espantosa se apoderó de mí, la historia de cada uno de los que estaban aquí conectaba con la mía. Aquel niño, aquella sombra, la niña, todos eran fragmentos de un mismo destino. De repente, un grito desgarrador resonó por toda la sala, y el espacio fue llenado por miles de rostros clamando en agonía. Ayúdanos, estaban atrapados en un ciclo interminable de sufrimiento, y yo era el hilo que los unía. Con un estallido de luz, el relicario brilló con tal intensidad que el espectro se detuvo, la risa se cortó en un instante. Pero antes de que pudiera responder o actuar, una nueva visión atravesó mi mente. Allí, entre las sombras, vi figuras familiares, aquellos que amaba en el mundo real, enfrentando un horror que nunca debía haber imaginado. Tú elegiste este camino, gritó el espectro. Mientras la realidad perdía su forma sólida. Y ahora, ellos sufrirán tus consecuencias. Las paredes comenzaron a temblar y el pasillo de donde había venido se selló. ¿Qué quieres de mí? Grité con furia, sintiendo el peso de sus ojos en mí, la culpabilidad me devoraba. Y en el instante en que la verdad se precipitaba hacia mí, un frío helado atravesó mi alma, la luz del relicario se apagó brusca y siniestramente, y mis manos quedaron vacías cuando un eco resonó en mi interior. Irás en busca de lo que perdiste, pero nada será como antes. En un último grito de desesperación, las sombras se lanzaron contra mí, y la sala se hundió en la oscuridad total. No podía dejar que eso fuera el final, tenía que encontrar la salida, encontrar a los que amaba antes de que el abismo reclamara también sus historias. Pero antes de que pudiera pensar en una solución, una voz conocida resonó en la neblina. ¿Quién eres realmente? Y antes de poder responder, el mundo giró y la visión se desvaneció, dejando nada más que un eco en el aire y la certeza de que el verdadero horror aún estaba por venir. El frío se convirtió en nubes de hielo que se alzaban desde el suelo mientras caía al vacío. Volví a abrir los ojos en un lugar que parecía un laberinto de paredes cubiertas de espejos, cada uno de ellos reflejando no solo mi figura temblorosa, sino también visiones inquietantes de los seres queridos que había perdido. Sus rostros se distorsionaban en grimaces de dolor, proyectando sombras que danzaban de manera frenética en la penumbra que me rodeaba. ¿Por qué nos abandonaste?, cuestionaron al unísono sus ecos, resonando con una tristeza profunda que me atravesó como un puñal. Traté de caminar hacia adelante, pero los espejos parecían moverse, colocándose entre yo y la salida, como si intentaran confinarme al laberinto de mi propio arrepentimiento. Cualquier intento de huida me hacía caer en la trampa de sus ojos tristes, que parecían suplicar. No estoy aquí para dañaros, grité, pero mi voz se apagó, devorada por el eco de los deseos de esas almas atrapadas. Y fue entonces cuando comenzaron a surgir figuras del fondo, espectros demacrados y vagos. Eran las sombras de los que una vez fueron mis amigos, cuyo destino había ignorado en mi camino egoísta. ¿Qué deseas, desolado viajero?, susurró una de las figuras, una mujer que había sido un pilar en mi vida. Su rostro seguía siendo hermoso, pero sus ojos estaban vacíos, como los de la niña. ¿Vas a sacrificarte para salvarnos o permitirás que el abismo consuma sus esperanzas? Las sombras comenzaron a rodearme, cerrando el espacio a mi alrededor. Una angustia colosal me golpeó como un oleaje destructivo. Entre susurros, sus acciones se asemejaban a un ritual, una invocación de recuerdos que yo había eludido, recuerdos que anhelaban ser abrazados. Sin embargo, sus palabras fueron un grito de advertencia. Las decisiones que tomaste resonarán para siempre. Debes decidir, dar tu vida por los que amas o ser devorado por los ecos de tu culpa. Mi mente se tambaleó ante la enormidad de la elección presentándose ante mí.
Ante ese dilema, una corriente de desesperación fluyó a través de mi ser. La imagen de la niña apareció nuevamente, su expresión era una mezcla de anhelo y condena. Tú decides nuestro destino. Mientras me enfrentaba a su mirada vacía, un dolor indescriptible se apoderó de mí, y supe que, al final, no serían ellos quienes sufrirían, sino yo, quien había fallado en el camino. ¿Hay alguna forma de redención?, pregunté, mi voz apenas un susurro ante aquella inmensa desesperación. Permite que las sombras te muestren lo que ocultas, dijo una voz profunda y resonante desde el fondo del laberinto, envolviéndome con su eco. Sin previo aviso, la sala giró nuevamente, y los espejos comenzaron a romperse, cada estallido mostrando fragmentos de aquellos momentos olvidados, decisiones equivocadas, engaños, palabras no dichas y promesas rompidas. En un instante, me vi rodeado por figuras sevillanas surgidas de la nada. Unos eran mis amigos, otros extraños, y algunos incluso eran antiguas versiones de mí mismo, atrapados en el tiempo, recordando lo que una vez fueron. No es solo culpa, es miedo, gritaron todos al unísono, y esa unidad de voces me empujó hacia una verdad aterradora. Las sombras comenzaron a expandirse, ingentes y amenazantes, ansiosas por devorar la luz de los recuerdos, llevándose consigo la esencia de todo lo que había amado. No podía dejar que eso sucediera, no podía permitir que el abismo reclamara más vidas. Sálvense, intenté gritar, pero antes de que cualquiera de las sombras pudiera responder, la figura de la niña reapareció, esta vez con un rostro marcado por la tristeza. La elección es tuya, pero recuerda, en el abismo, lo que eliges puede costar más de lo que imaginas. Antes de poder reagrupar mis pensamientos y decidir el rumbo que tomaría, la sala se iluminó con una intensidad cegadora, y sentí un tirón violento a la izquierda, vislumbrando un nuevo pasillo que se formó a partir de la nube de sombras. La voz resonante repitió, debes elegir rápidamente, el tiempo se agota, y como si el universo mismo lo decidiera por mí, la oscuridad se desplomó con un rugido aterrador. Un instante de lucidez me llegó, no soy solo quien soy también quien podría haber sido. Aterrado y lleno de determinación mientras el eco de mis elecciones resonaba, me lancé hacia el nuevo pasillo, pero justo antes de ser engullido por la oscuridad, escuché un último eco, ¿y si ya es demasiado tarde? La pregunta reverberó en mi mente mientras me sumergía en el misterio, el laberinto aún guardaba secretos oscuros y peligros que no había imaginado, y el verdadero horror permanecía acechante en las sombras, esperando el próximo movimiento que afectaría no solo a mi destino, sino a todos a los que alguna vez había amado. La oscuridad se desvaneció lentamente, y caí de rodillas en una sala que aún mantenía cierta luz, un resplandor suave que iluminaba cada rincón como un faro en medio de una tormenta. Mientras me acomodaba, el relicario aún en mi mano parecía vibrar con una energía misteriosa, un latido propios que respondía a algo profundo en este lugar. Pero la calma era engañosa, sabía que aquí, en el centro del laberinto, el horror estaba lejos de haber terminado. A medida que me incorporé y traté de orientarme, reconocí la habitación. Era un salón que había visto en mis sueños, con paredes cubiertas de espejos rotos que reflejaban no solo mi imagen, sino las sombras de aquellos que había dejado atrás. Su aliento era helado, y el eco de sus lamentos llenaba el aire. Correcto, eres tú nuevamente, se escuchó una voz familiar. Era la mujer de los ojos llenos de tristeza que había encontrado antes. Sin embargo, aquí, en esta penumbra, su rostro mostraba la agonía de quienes habían sido atrapados en un ciclo del que no podían escapar. ¿Por qué no me escuchaste? ¿Por qué dejaste que el miedo te dominara? Yo, intenté defensas y responder, pero sentí que mis palabras se desvanecían como humo entre sus ojos vacíos. Cada decisión cuenta, y cada decisión pesa, continuó. Eres culpable. Culpable por cada alma que no has salvado. Las sombras a mi alrededor comenzaron a moverse, sus cuerpos etéreos retorciéndose en un claro, como si también añoraran respuestas. La última historia es la tuya, resonó, y el ambiente se volvió denso. Deja que el abismo te revele lo que has ocultado. Las paredes se estremecieron, y recordé la advertencia de la figura oscura, el abismo no olvida. En un instante de claridad aterradora, comprendí que no había una única historia, sino un ciclo interminable en el que estaba sumido, entrelazado con todos los demás.
Y lo peor, sería la última pieza del rompecabezas, estaba a punto de enfrentar mi verdad. Con un gesto, la habitación se transforma y vi tantas imágenes sobre la tristeza y el dolor de aquellos que amaba, desvaneciéndose como cenizas al viento. Gritos de tortura y desesperación retumbaban en mis oídos, resonando más fuerte cada vez. No más, grité, y el eco retumbó como un trueno. Fue entonces cuando la niña apareció de nuevo. Esta vez, no era etérea, estaba ahí, en forma corporeidad, el mismo vestido mugriento que llevaba cuando desapareció. Eres el que olvidó, el que abandonó, dijo. Tu vida se entrelaza con aquellas que dejaste atrás. Ahora, enfrenta lo que tus elecciones han provocado. Sudor frío cubrió mi frente, era como si el aire se volviese espeso y opresivo. El relicario en mi mano comenzaba a vibrar con una intensidad inquietante. Tómalo, me instó la niña, y extendió su pequeño brazo hacia mí. Miré el relicario, y en ese momento un vórtice de dolor y pérdida se apoderó de mí, mostrando frágiles momentos de alegría, que estaban enterrados bajo la culpa y la desesperación. La niña continuó. Tu sacrificio podría sanar su sufrimiento. ¿Puedes soportar el peso de lo que queda detrás? Su mirada implorante penetró en mi alma, y un horror tan latente que me retorció el estómago se apoderó de mí. Cuando comprendí que el verdadero abismo no eran las almas atrapadas, sino mi propia incapacidad de confrontar mis elecciones y sus consecuencias, elevé el relicario y, al hacerlo, la habitación cambió a un paisaje de espanto, una serie de pilares enrojecidos que emergían del suelo. Eran rostros de aquellos que había abandonado, sufriendo eternamente en mi búsqueda egocéntrica de libertad. Este es el precio, dijo la figura oscura, ahora apareciendo entre las sombras, su rostro distorsionado en una mueca de satisfacción. Libérate, y celos a ellos, o permanecerás como uno de ellos. No, grité, uniendo mi voluntad bajo la presión de la verdad. No seré más que una historia sin final. Liberar a esos que amaba significaba enfrentar mis propios demonios. Así que, apreté el relicario, uniendo mi voluntad a la de las almas. Atrapadas, invocando no solo sus recuerdos, sino también mi responsabilidad, la luz del relicario estalló en el aire, abriendo una grieta que resonó con los gritos de los que había perdido. Una tormenta de sombras se elevó a mi alrededor, y en un último aldabonazo, entendí, no se trataba de permitir que las sombras me consumieran, sino de trascenderlas, pero mientras lo hacía, un presagio de horror volvió a aflorar. Las figuras distorsionadas gritaron, hubándose en un frenesí que amenazó con desgarrar la realidad. El abismo no solo se trataba del dolor ajeno, sino también de la eternidad de las decisiones no asumidas. En mi momento final de redención, me enfrenté a la figura oscura, cuyas letras distorsionadas conformaban un eco perpetuo. Escucharás la historia de cada uno de ellos, pero no olvidarás la tuya, dijo la figura oscura, su voz profunda resonando como un juramento, y antes de ser devorado por la oscuridad misma, un último eco resonó en mis oídos, su voz inconfundible, el abismo nunca olvida a quienes eligen no ser recordados. Entonces, me di cuenta con horror que no había escapatoria. Era el guardián de los secretos de aquellos que había amado, repitiendo una historia infinita de traiciones y dolor. La figura oscura sonrió mientras la luz se desvanecía, y su última risa resonó mientras me perdía en la oscuridad. No podrás escapar del nuevo guardián, eres el eco, y el eco nunca se apaga.